Hola, hola, mis seriéfilos turcos favoritos. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en nuestro santuario dedicado a las emociones a flor de piel, los dramas que nos hacen suspirar y, por supuesto, esos galanes de ensueño que nos regalan las pantallas de Turquía. Soy, y como siempre, mi corazón palpita de emoción por compartir con ustedes un nuevo análisis, un jugoso chismecito y un debate apasionante sobre esas historias que nos roban el aliento, nos secan las lágrimas y nos hacen soñar con amores imposibles. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les fascina, esos secretos que se ocultan tras las sonrisas más radiantes, esas verdades que se revelan con la lentitud de un amanecer, y sobre todo, esas relaciones que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cual tambor en una danza apasionada. ¿Están listos para desentrañar los misterios que se esconden en algunas de nuestras series turcas favoritas? Porque hoy vamos a hablar de la sinceridad que desarma y los enigmas que nos atrapan. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cálida bienvenida y te invito a que te suscribas ahora mismo, actives esa campanita mágica para que no te pierdas ni un solo segundo de nuestros vídeos y te unas a esta gran familia de almas gemelas, amantes incondicionales de las telenovelas turcas. Los recibo con los brazos abiertos y el corazón lleno de alegría. Y ahora, sin más preámbulos, vamos directo al meollo de la cuestión. Hoy vamos a navegar por ese universo fascinante de series que nos muestran personajes que, a pesar de las adversidades, buscan la luz de la verdad, esa sinceridad que a veces se nos escurre entre los dedos como arena de playa, y también esos enigmas que nos mantienen al borde del asiento con los ojos fijos en la pantalla, sin poder parpadear, como si temiéramos perdernos el más mínimo detalle. Y para ilustrar esta idea con la fuerza de un volcán en erupción, vamos a empezar con una serie que estoy completamente segura, muchos de ustedes conocen, aman y han visto una y otra vez, Senkalkam, conocida en español como Llamas a mi puerta. En esta historia que nos robó el corazón, tenemos a una pareja que nos enamoró desde el primer instante, Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima y encantadora Hande Erçel, y Serkan Bolat, el enigmático y seductor personaje que le da vida al guapísimo Kerem Bürsin. La serie en apariencia es una comedia romántica pero con ese toque de drama, a veces sutil, a veces explosivo, que la hace sencillamente irresistible. La trama gira en torno a un contrato de compromiso, un acuerdo que, como suele suceder en estos casos, se transforma en algo mucho más profundo, en un sentimiento que florece con la fuerza de una primavera turca. Eda, una joven florista con una determinación que envidiaría cualquier guerrera, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto adicto al trabajo, un hombre obsesionado con el éxito, que al principio parece no tener espacio en su vida para las emociones, como si hubiera construido una coraza de hielo alrededor de su corazón. El núcleo de esta historia, lo que la hace tan relevante para nuestro tema de hoy, es el contraste marcado entre la sinceridad arrolladora de Eda y el misterio que envuelve como niebla al personaje de Serkan. Eda es una bocanada de aire fresco como un viento que despeja las nubes, directa, sin dobleces, siempre dispuesta a expresar lo que piensa, aunque a veces sus palabras la metan en un pequeño lío. Su sinceridad, sin duda, es uno de sus mayores encantos, es ese faro que atrae como polillas a la luz, y es lo que termina conquistando al frío y distante Serkan. Por otro lado, Serkan es un personaje que oculta muchas cosas, desde sus sentimientos más profundos hasta oscuros secretos familiares que pesan sobre sus hombros como cadenas invisibles. Su pasado es un laberinto, un enigma que poco a poco se va desvelando, y en ese proceso, somos testigos de cómo la sinceridad de Eda lo obliga a confrontar sus propios demonios, a romper las barreras que ha levantado y a abrir su corazón a la posibilidad del amor. La serie no solo es un festín para los ojos con la química electrizante palpable que hay entre Hande y Kerem, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y la vulnerabilidad en las relaciones, sobre la necesidad de mostrarnos tal como somos, sin máscaras, sin miedos. Y aquí viene un dato que sé que a muchos de ustedes les hará suspirar, la química innegable entre Hande y Kerem, esa chispa que encendió la pantalla, traspasó el set de grabación y se convirtió en una historia de amor en la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco. Su conexión fuera de cámara le dio un toque extra de magia, de autenticidad, a la serie, haciendo que sus personajes fueran aún más creíbles, más entrañables, más cercanos a nuestros corazones. Fue como si la ficción se hubiera fusionado con la realidad, creando una experiencia aún más conmovedora para todos nosotros. Ahora, vamos a cambiar de rumbo y a embarcarnos en otra aventura televisiva,
dejando atrás la ligereza de la comedia romántica para adentrarnos en las profundidades del drama, con una pizca de suspenso y una sed de venganza que quema como fuego, Kuzgun, que en español se traduce como cuervo. Aquí los protagonistas son el talentoso Barar Duk, en el papel de Kuzgun, un hombre marcado por el destino, y la magnética Burcu Birizik, quien interpreta a Dila, la mujer que no puede olvidar. Esta serie nos cuenta la historia de un hombre que regresa a su tierra después de muchos años de ausencia para vengarse de aquellos que destruyeron a su familia, que le arrebataron todo lo que amaba. La trama gira en torno al pasado turbulento que une a Kuzgun y Dila, un pasado marcado por la traición, el dolor y las cicatrices que el tiempo no puede borrar. Kuzgun, en su búsqueda incansable de justicia, se ve obligado a esconder su verdadera identidad, a usar una máscara para protegerse de sus enemigos, creando un enigma que lo rodea como un halo de misterio. Su personalidad es compleja, una mezcla de luces y sombras. Por un lado, vemos a un hombre frío y calculador, consumido por la sed de venganza, un lobo solitario que no confía en nadie, y por otro a un hombre que aún guarda sentimientos profundos por Dila, su amor de la infancia, la única persona que ha logrado tocar su corazón. La sinceridad en esta serie se presenta de una manera muy diferente a la de Senkal Kam. Aquí la sinceridad se convierte en un arma, una herramienta que se utiliza estratégicamente para desvelar la verdad y confrontar a los enemigos, para desenmascarar a los traidores. Los personajes no siempre son honestos entre sí, sino que ocultan información, guardan secretos para protegerse o para llevar a cabo sus planes con la precisión de un relojero. Sin embargo, a medida que la historia avanza, la verdad comienza a emerger, como una corriente que arrastra todo a su paso, obligando a los personajes a mostrar su verdadera cara, a revelar sus más oscuros secretos, a dejar de lado las máscaras. La serie es una montaña rusa de emociones, con giros inesperados que nos dejan sin aliento, momentos de gran intensidad que nos hacen contener la respiración. Un dato interesante de Kuzgun es que la producción se grabó en diferentes localizaciones, incluyendo la vibrante ciudad de Estambul, lo que le da un toque visual muy atractivo y realista a la historia, permitiéndonos sumergirnos de lleno en la atmósfera de la serie. Ahora, vamos a hacer otro cambio de ritmo y a sumergirnos en el peligroso mundo de la mafia de Estambul con Çukur, que en español se traduce como El Pozo. Esta serie es un drama de acción que nos lleva a un barrio marginal, donde las reglas las impone una familia que ha sido venerada y temida por generaciones. Los protagonistas son Aras Bulut y Nemli, quien interpreta a Yamak Koval, un hombre que intenta escapar de su destino, y Dilan Cizekdeniz, que le da vida a Sena Koval, una mujer que lo ama a pesar de todo. Çukur narra la historia de la familia Koval, que controla uno de los barrios más peligrosos y conflictivos de la ciudad. Yamak, el hijo menor de la familia, decide abandonar su vida de criminal para formar una familia con Sena, buscando la paz y la normalidad que su pasado le ha negado, pero el destino, como un torbellino, lo arrastra de vuelta al mundo del crimen, donde las reglas son brutales y la vida no vale nada. La serie es una exploración profunda de la lealtad familiar, de la venganza que consume el alma y del sacrificio que a veces debemos hacer por aquellos que amamos. En Çukur, la sinceridad no siempre es una opción, a veces es un lujo que los personajes no se pueden permitir. Los personajes a menudo se ven obligados a mentir, a engañar y a ocultar sus verdaderos sentimientos para proteger a sus seres queridos o para sobrevivir en un ambiente tan hostil y despiadado. Sin embargo, a pesar de la falta de honestidad explícita, hay momentos de gran sinceridad que marcan la historia, momentos de vulnerabilidad que nos muestran la verdadera humanidad de estos personajes. Por ejemplo, los vínculos de amor y amistad entre los miembros de la familia Koval son sinceros y profundos, incluso en medio de la violencia y la traición que los rodea. El enigma en esta serie se centra en la lucha por el poder, en la búsqueda de la identidad y en la constante batalla contra los enemigos que quieren destruir a la familia Koval. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su lealtad, sus valores y su propia humanidad. La serie es un torbellino de acción y emoción, con personajes complejos con motivaciones ambiguas, y una trama que te mantiene al borde del asiento con el corazón latiendo con fuerza. Un dato interesante de Çukur es que la banda sonora es muy popular en Turquía, y muchas de las canciones se han convertido en éxitos, trascendiendo la pantalla y convirtiéndose en himnos para sus seguidores. Y ahora, vamos a cambiar de género y de tono con Menajerim y Ara, conocida en español como Llámame Agente. Aquí volvemos a un tono más ligero con pinceladas de comedia, pero sin dejar de lado los enigmas que se esconden bajo la superficie y la sinceridad que a veces nos cuesta encontrar.
Esta serie es una adaptación de la exitosa serie francesa Dix% y nos cuenta las peripecias de un grupo de agentes de talentos en la vibrante ciudad de Estambul. Los protagonistas son Barfalay, Canan Erguder, Fatih Arman y Asen Erolu, quienes interpretan a los 4 agentes principales, cada uno con su propia personalidad y sus propias neurosis. La serie nos muestra el día a día de estos agentes, quienes deben lidiar con las exigencias de sus clientes, los caprichos de los famosos, los conflictos entre ellos y los desafíos que implica el mundo del espectáculo. La sinceridad en esta serie se presenta de una forma muy interesante con múltiples capas y matices. Los personajes, a pesar de ser agentes de talentos, son humanos, son vulnerables, con sus propios miedos y sus propios sueños. A veces se ven obligados a mentir para proteger la reputación de sus clientes o para conseguir contratos millonarios, pero en el fondo, todos buscan la honestidad, la autenticidad, la conexión humana que va más allá de los intereses profesionales. El enigma aquí reside en las relaciones entre los personajes, en los secretos que cada uno guarda bajo llave y en la constante lucha entre la ambición y la integridad. La serie es una mezcla perfecta de comedia y drama, con situaciones divertidas que nos sacan una sonrisa y momentos emotivos que nos tocan el corazón. Un dato interesante es que la serie cuenta con la participación de muchos actores y actrices turcos famosos, quienes se interpretan a sí mismos, dándole un toque de realismo y frescura a la historia, como si estuviéramos espiando detrás de las bambalinas del mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Ask 101, que en español se conoce como Amor 101. Esta serie original de Netflix es una historia juvenil que nos transporta a los nostálgicos años 90, con sus colores vibrantes, su música pegadiza y sus modas extravagantes. La trama gira en torno a un grupo de estudiantes problemáticos, que se sienten perdidos en el mundo, y que con la ayuda de su profesora favorita, intentan encontrar su lugar en el mundo y descubrir el verdadero significado del amor y la amistad. Los protagonistas son Mert Yazkolu, Kubilay Aka, Alina Boz, Nardeniz y Selahat Timpal, cada uno con su propia personalidad y sus propios problemas. Ask 101 es una historia conmovedora sobre la amistad, el amor, el crecimiento personal, la búsqueda de la identidad y la superación de los propios miedos. Los personajes tienen que lidiar con sus propios conflictos internos, con los problemas que les plantea la adolescencia y con las dificultades del mundo exterior. La sinceridad en esta serie es un tema clave, un hilo conductor que une todas las historias. Los personajes, a pesar de sus errores, de sus mentiras y de sus inseguridades, aprenden a ser honestos consigo mismos, a aceptar sus defectos y a mostrarse vulnerables ante los demás. El enigma se centra en el pasado de los personajes, en los secretos que ocultan y en cómo sus experiencias influyen en su presente y en su futuro. La serie es una mezcla de nostalgia y esperanza, con momentos de alegría y tristeza, con risas y lágrimas, que nos recuerdan la importancia de los vínculos humanos y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Un dato interesante es que la serie fue muy popular entre el público joven, lo que demuestra que las historias de crecimiento personal, de aceptación y de búsqueda de la verdad siguen siendo relevantes para las nuevas generaciones. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hasta aquí nuestro apasionante recorrido por algunas series turcas que nos hablan de sinceridad y enigmas. Hemos visto cómo la sinceridad puede ser un arma poderosa, un acto de valentía, un camino hacia la redención, o incluso una forma de amor. También hemos comprobado cómo los enigmas nos mantienen pegados a la pantalla, tratando de descifrar los secretos que esconden los personajes y los misterios que envuelven las tramas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha encantado prepararlo, que hayan disfrutado de este viaje que hemos hecho juntos a través de las historias y los personajes que tanto amamos. Recuerden que la sinceridad es un valor que debemos cultivar en nuestras vidas, que debemos buscar en nuestras relaciones y que debemos practicar con nosotros mismos. Y que los enigmas a veces son la sal de la vida, son lo que nos hace seguir adelante, lo que nos impulsa a buscar la verdad, a descubrir lo que se esconde tras la superficie. Ahora me gustaría muchísimo, saber su opinión. ¿Qué series de las que hemos hablado les han gustado más? ¿Qué otros personajes creen que son ejemplos de sinceridad o enigmas? ¿Qué series agregarían ustedes a esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos, quiero saber sus opiniones, quiero que compartan conmigo su pasión por las telenovelas turcas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, si disfrutaron de este análisis, compartirlo con sus amigos seriéfilos,
para que esta comunidad siga creciendo, y por supuesto suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades, para que sigan acompañándome en esta aventura. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.